Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a detallar el uso y funcionamiento de las válvulas reguladoras de presión de evaporación en los diferentes sistemas de refrigeración. Aquí vamos a hacer referencia a una válvula llamada KVP. La función de esta válvula consiste en mantener una presión de evaporación constante y por tanto una temperatura constante en el recinto o espacio refrigerado donde ella va a estar. Esta regulación es modulante y se hace por la estrangulación de refrigerante y se adapta la cantidad del mismo a la carga que tiene el evaporador. Se usa en sistemas donde tengamos diferentes recintos refrigerados con diferentes temperaturas de evaporación, con diferentes evaporadores trabajando con un solo compresor o una unidad condensadora. Vamos a ver los detalles de esta válvula KVP. Son muy parecidas a la KVR. Igual tenemos el tornillo regulación, tenemos resortes, tenemos un vástago interno, tenemos una entrada y una salida de refrigerante. En esta parte vamos a ver un mejor esquema. Aquí lo tenemos, donde vemos que la entrada refrigerante está por este lado, que viene del evaporador, y la salida de refrigerante va por este lado y va hacia el compresor. Vamos a ver cómo es la operación de esta válvula. En condiciones normales, esta válvula está abierta, permitiendo el paso refrigerante desde el evaporador hacia el compresor. Vamos a observar cómo es esta operación. Aquí la vemos. Esta es una válvula en operación normal. Pero cuando la presión del evaporador por ciertos motivos disminuye, esto puede ser porque ya hemos llegado a la temperatura dada, porque tengamos hielo en el evaporador, porque tengamos poca carga en el recinto, entonces el vástago se mueve en esta dirección, comenzando a obstruir el paso de refrigerante que está acá, aumentando la presión en el evaporador, tal cual como vamos a ver ahora. Veamos aquí. Vea que tenemos una pérdida de presión ya en el evaporador y vea cómo comienza la válvula a restringir el paso refrigerante con el fin de tratar de mantener esta presión en el evaporador y subirla. Cuando la presión en este evaporador es lo suficientemente alta, nuevamente el vástago de la válvula retorna a su posición inicial, abriendo y permitiendo el flujo de más de refrigerante para que el sistema vuelva a sus condiciones normales de operación. Otra práctica que tiene esta válvula es que si tenemos una subida súbita o exagerada de presión aquí en el evaporador, ya puede ser porque el recinto estaba muy caliente o porque colocamos cargas calientes, otras razones, entonces esta presión va a ser muy alta y esta válvula va a restringir en cierta manera esa presión tan grande que va a estar aquí y va a hacer una pequeña reducción de la presión para que no afecte el compresor. De esta manera esta válvula regula esos altibajos y disminuciones de presión en el evaporador. Vamos a ver aquí que en el caso que tuvimos una bajada de presión aquí, vemos que nuevamente la presión sube y comienza la válvula a aumentar el flujo de refrigerante hacia el compresor, lo cual permite que no solamente la presión en el evaporador baja, sino que se restablece los flujos normales de operación acá. Uso de las válvulas KVP.
Aquí tenemos un montaje donde tenemos una válvula reguladora de presión de evaporación a la salida del evaporador. Con este sistema, con un solo evaporador, lo que pretendemos con esta válvula es mantener en el recinto una temperatura lo suficientemente constante, lo cual no podríamos lograr con termostatos normales porque tendríamos una altibajos de temperatura. En cambio, con esta válvula, esa oscilación de temperatura es muy baja porque tenemos ciertos productos los cuales requieren una temperatura muy estable de conservación, y esta es la solución de tipo mecánico para esa necesidad que nosotros requerimos. Entonces aquí la vemos, aquí vemos más o menos la estructura de un montaje con su evaporador. Aquí tenemos la válvula de evaporación, tenemos un acumulador de succión, una válvula reguladora de presión de succión o cárter, y que va hacia el compresor. Para este caso tenemos tres evaporadores diferentes con recintos diferentes, los cuales tienen temperaturas diferentes de operación. Entonces, vean que aquí el evaporador de más baja temperatura no tiene válvula KVP, pero tiene un cheque. El evaporador de media temperatura tiene una válvula KVP y un cheque. Y el evaporador que trabaja a más alta temperatura tiene una válvula KVP. Entonces, como este evaporador de más alta temperatura es el que trabaja a mayor presión, media presión y baja presión, entonces por eso los evaporadores que trabajan a mayor temperatura tienen válvulas KVP. Vean que el que tiene menor temperatura no la necesita. Pero los evaporadores que trabajan con menor presión, en este caso el de media temperatura y el de baja temperatura, requieren unas válvulas cheque. ¿Por qué razón? Para evitar que por X o Y razón el refrigerante que sale de esta válvula o del evaporador de alta temperatura puede influir en la presión de los que trabajan a menor temperatura y trate de regresarse haciendo que todo lo aumente. Entonces, este cheque van a protegernos de aumentos de presiones indeseables en el evaporador. Es por seguridad lo que se hace. Aquí vemos este montaje mucho más elaborado, donde tenemos, aquí está el evaporador de baja temperatura, un recinto de media temperatura y un recinto de alta temperatura. Aquí está el cheque de baja temperatura, aquí tenemos el de media temperatura con su KVP y su válvula de cheque, y tenemos el evaporador de alta temperatura con su válvula KVP. Vemos que a la salida tenemos unas válvulas de paso manual con el objetivo que en caso de mantenimiento podamos cerrar aquí, ¿bien?, y trabajar esa línea sin necesidad de dejar de operar las otras. Aquí tenemos un colector de succión, que es donde nos van a llegar los refrigerantes de los tres recintos o tres diferentes recintos. El colector de succión, vamos a un filtro de succión, de aquí vamos al acumulador y hacia una válvula reguladora de presión de succión que vemos acá, si es necesaria, y aquí el compresor. Entonces, este es el esquema general cuando tengo trabajando con un mismo compresor, o también podemos tener aquí compresores en tándem o una sola unidad condensadora, recintos con diferentes temperaturas de evaporación. En cuanto al ajuste de la válvula, aquí colocamos nosotros un manómetro para medir la presión que tenemos en el evaporador cada vez que ajustamos. En este caso, cuando enroscamos el vástago o tornillo de la válvula reguladora, tendrá que haber mayor presión en el evaporador para que el refrigerante pueda vencer las presiones que hemos ajustado en el tornillo para que se vaya hacia acá. Por tanto, la presión aumenta y la temperatura del recinto pues también aumenta. Cuando nosotros desenroscamos el vástago de la válvula, entonces
la presión en este evaporador comienza a disminuir y por tanto la temperatura del recinto también comienza a disminuir. Entonces, este ajuste depende mucho del tipo de refrigerante y las temperaturas que queramos nosotros mantener en el recinto. Y para eso es esta toma, para uno ver con qué presión nos queda acá el evaporador y poder hacer los ajustes respectivos o que queramos. Muchas gracias por el video y su atención.